acomodarse, les iremos presentando este momento muy esperado por todos, nuestro panel de experiencias en el que este año contaremos con la presencia de un supervisor jubilado, el queridísimo Pepe Schwarzman, y una directora de escuela secundaria, la profesora Mariela Panoso. La conducción a cargo de la magíster Patricia Madoni. José Pepe Schwarzman es profesor de Historia y de Filosofía, egresado de la Universidad de Buenos Aires, supervisor de escuelas primarias y profesor de institutos de formación docente en instituciones del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cargos en los que se jubiló, en el año 2010. Además, fue capacitador docente en el CEPA y ex formador nacional en el programa Nuestra Escuela del Ministerio de Educación de la Nación hasta el año 2016. Es autor de diversas publicaciones sobre la enseñanza de las ciencias sociales y sobre gestión institucional. Mariela Panoso es maestra de nivel primario y profesora de historia. Actualmente se desempeña como directora de la Escuela de Educación Secundaria, que depende de la Universidad Nacional de General Sarmiento, un cargo que ya ocupa desde el año 2015. Ha sido coordinadora y profesora de diversas instituciones y proyectos. Y en cuanto a Patricia Madoni, es magíster en Psicología Educacional, licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, docente e investigadora del Departamento de Investigación del ISF número 1, docente y tutora de los ISF número 1 y número 7, fue coordinadora de programas sobre inclusión educativa, Ministerio de Educación de la Nación. Por supuesto, sobre el final de las exposiciones habrá espacio para las preguntas, tanto en la sala como en la sala virtual, porque desde allí también muchísimos participan de este congreso. Gracias a Patricia, a Pepe y a Mariela, y dejamos en manos de los especialistas. ¿No? Bueno, buenos días a todas, a todos. Un placer estar en este espacio de conversación con este auditorio tan lleno en una mañana de domingo, y una mañana lluviosa. Y bueno, estamos mirando, lo primero que quiero decirles es estas imágenes que están pasando, que pertenecen a la escuela que dirige Mariela, la escuela secundaria de la Universidad de General Sarmiento, que estas imágenes nos van a acompañar en el transcurso de esta conversación. Como decía, vamos llegando al final de este congreso en el cual se han escuchado muchas ideas, conceptos, se han hilvanado con algunas experiencias de las que muchos de ustedes han presentado, y lo que nos reafirma una vez más entonces todo lo que acá se ha dicho en estos 2 días, que el problema del denominado fracaso escolar siempre tenemos que leerlo en clave de relación. Nosotros decíamos en una relación entre los sujetos y los modos en que se produce la escolarización. Una escolarización que está cargada de exigencias, de demandas cognitivas, de ciertas expectativas que tienen los adultos frente a los niños y sobre todo de un sistema de evaluación que es el que en definitiva construye estas categorías de éxito y fracaso. Entonces ahí lo que en todo este congreso se estuvo dando vueltas y que hoy vamos a retomar en este último panel es que este problema no es un problema ni de los sujetos, niños, adolescentes, jóvenes, ni de los docentes, sino que es un problema que tiene que tomar en todo caso como primera instancia la política educativa y la política de escolarización, y también ¿no? Está entrelazado en la uniformidad de la pedagogía que tenemos hoy. En este congreso, en estos días, yo estuve escuchando como que se estuvieron como analizando 3 dimensiones. Una dimensión que hace a esta dimensión más política, más general, que es la responsabilidad que tiene el Estado, sobre todo, de generar condiciones de posibilidad, ¿no? Condiciones para que los chicos, chicas estén en las escuelas y, como dice nuestro panel, no estén de cualquier manera, sino que estén aprendiendo. Después se habló mucho de una dimensión subjetiva. Ayer tuvimos unos paneles interesantes
donde lo subjetivo tiene que ver en cómo es vivido esta situación de fracaso, de éxito o de no aprendizaje supuesto por parte de los sujetos. ¿Qué le pasa a nuestros chicos? ¿Qué le pasa a nuestros adolescentes? ¿Cómo los escuchamos? ¿Cómo los miramos? ¿Sí? Y otra dimensión, que es la dimensión en la cual están invitados hoy a que conversemos, que es la dimensión institucional. Cómo el supuesto fracaso escolar, o el éxito, voy a decir, es leído en clave institucional. ¿Qué hace una institución? ¿Qué hacen quienes dirigen esas instituciones para que en la práctica cotidiana puedan generarse alternativas, variaciones a un formato escolar que, como estuvimos trabajando todos estos días, sigue aún siendo poco flexible y sigue aún teniendo dificultades para poder trabajar lo común y lo singular? Entonces, para eso, para esta dimensión es que estamos hoy en este panel, que Pepe y Mariela nos van a acompañar, y desde dos niveles distintos, porque también esto fue interesante pensar en Pepe con toda su experiencia en el nivel primario y en Mariela en una experiencia que está llevando adelante de nivel secundario, que ellos nos puedan empezar contando cómo atraviesan este supuesto fracaso escolar, que cuando hablamos del fracaso escolar estamos pensando en situaciones reiteradas de repitencia o de sobredad, ¿sí? O situaciones en las cuales, digamos, de discontinuidades de trayectorias o de trayectoria de aprendizajes débiles, como hemos escuchado hablar muchas veces. Entonces, bueno, acá la conversación va a empezar a girar en torno a qué hace una institución, qué hace un director de escuela, qué hace un supervisor y qué hace una directora con una problemática de estas características, sobre todo en el hoy, ¿no? Con los adolescentes de hoy. Así que, bueno, el que quiera comenzar. Bueno, arranco yo. Bueno. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Ha sido un placer trabajar con ellas dos, les cuento, porque venimos mandándonos mensajes todo el tiempo y ha sido una construcción bien linda en este tiempo que me permitió volver a retomar aquella tarea en el Distrito 20. Yo fui supervisor del Distrito 20 de la Ciudad de Buenos Aires. Es un distrito que está en la zona de Liniers y Mataderos. Para los que no conocen, es un corredor bastante extenso que bordea la General Paz desde la avenida Rivadavia hasta la zona de Barrio Piedrabuena, que atiende una población de escasísimos recursos. Ahí está toda Ciudad Oculta, que es una de las villas más grandes de la ciudad. Yo tomé el distrito en el año 97 y me jubilé en el 10. Estuve 14 años. Cuando yo llegué, no se sabía cuál era la duración de mi suplencia, por lo tanto, lo que primero hice, que me salió bien, fue, además llegué en el mes de mayo, lo que hice fue estudiar la situación en el distrito y empezar a observar que en un distrito donde las características socioeconómicas, culturales eran muy diversas y que de alguna forma uno las podría presentar diciendo que si yo miraba las escuelas cercanas a la avenida Rivadavia, había una escuela, por ejemplo, que se la llamaba las 5 Tizas. 5 tizas como 5 estrellas, porque era la escuela que recibía a los chicos de mejores recursos, tanto culturales como económicos, etc. Y si uno recorría el distrito hacia la zona del sur, llegaba, como ya les dije, a zonas sumamente pauperizadas. ¿Qué pasaba con la escolaridad? Bueno, por supuesto que cuando uno observaba los resultados de los aprendizajes, los chicos del norte, los chicos cercanos a Rivadavia, tenían aprendizajes bien diferentes a los del sur. No hablemos de los índices de repitencia, de deserción y de sobreedad, que también eran sumamente diversos. Entonces yo dije, bueno, pero esta es una situación de profunda injusticia, porque en realidad, cuando vos ibas a las escuelas del sur, el trabajo de los maestros era, en algunas escuelas, de una gran calidad didáctica, gran calidad
educativa. Sin embargo, nunca se llegaba a lograr lo que se lograba en el norte. Esto a mí me generó un desafío muy grande. Por suerte yo me titularicé en el distrito después de un par de años y entonces pudimos hacer un trabajo de 14 años muy sostenido en relación al abordaje de estas cuestiones. Yo sentí realmente que había una profunda injusticia educativa en el distrito y que no tenía que ver exactamente con los docentes. Sí tenía que ver con las miradas acerca de los chicos. Lo que cambiaba en los docentes eran las miradas y sobre todo las expectativas. ¿Qué se esperaba de los chicos de la zona sur y qué se esperaba de los chicos de la zona norte? Era bien diferente. Y esto generaba acciones didácticas bien diferenciadas. Por ahí interesante es que ahora vemos con Mariela cómo retomar esta idea de esto que decíamos, de esta dimensión tal vez subjetiva que tiene que ver con cómo miramos, cómo reconocemos, ¿no? Cómo podemos entender al otro y al otro sujeto niño. Por ahí para... un cachitito, una sola palabra. En las escuelas del sur hablaban de estos chicos, en las del norte no. Claro, cómo son nombrados. A mí eso me resultaba me hacía mucho ruido. Claro. ¿Vos, Mariela, cómo...? Bueno, en primer lugar, buenos días a todos, buenos días a todas. Mínimamente también quería como hacer un reconto de mi experiencia. Soy docente en el conurbano bonaerense hace ya más de 20 años, en distintos roles, como bien lo han planteado. En el año 2015, en el marco de cooperación entre las universidades nacionales y el Ministerio de Educación de la Nación, se crean una serie de escuelas preuniversitarias. En ese marco, como bien digo, la Universidad de General Sarmiento, que es donde pertenece la escuela que yo presido, presenta un proyecto de escuela secundaria que tiene algunas características particulares, porque justamente lo que pretendía y pretende todavía la universidad es poner en juego las investigaciones, el saber que fue acumulando con respecto a distintos estudios en el campo de la pedagogía y generar la posibilidad de un modelo organizacional pedagógico diferente, ¿no? En el marco de buscar revisar las prácticas educativas y lograr algunos cambios en el nivel, en particular en el nivel secundario. La escuela tiene la particularidad que el régimen académico es flexible, es decir, los estudiantes cursan niveles de disciplinas, pero no en bloque, ¿sí? No se cursa por año, no es un secundario que se curse por año, sino que hay un conjunto de materias que son básicamente las mismas que cualquier secundario tradicional, pero que se va ordenando la cursada en función de las correlatividades, y esto que permite que algunos estudiantes puedan avanzar con algunas disciplinas en esas correlatividades y por ahí en aquellas disciplinas que requieren más tiempo o los aprendizajes que se necesitan lograr requiere otra propuesta didáctica, pueda ser abordado de esa manera. En este marco, realmente ya la escuela, comenzó a funcionar en el 2015 y la idea del fracaso, pierde fuerza, pierde sentido, porque lo que se generan son distintos recorridos en perspectivas de trayectorias. Los estudiantes, nosotros los docentes, vamos también aprendiendo a pensar en la pluralidad y diversidad de posibilidades. Y en este marco, decía, el fracaso en sí mismo entonces se desdibuja. Hay distintas maneras de recorrer una trayectoria secundaria y el ritmo y el tiempo de ese recorrido se va pensando, construyendo, elaborando entre los diferentes actores de la comunidad educativa, es decir, en primer lugar entre los docentes, ¿sí?,
que de alguna manera diseñamos y pensamos algunas de las propuestas, luego con los estudiantes, involucrarlos un poco en esa dinámica y sumamos a las familias. Este marco implica desaprender para volver a aprender y jerarquiza mucho, mucho el lugar de la escuela en la comunidad. Y la escuela, digamos, motorizada y conducida, digamos, por los docentes, ¿no? Así que esa es un poco, yo intento sintetizar las características de la escuela, porque realmente esa posibilidad de romper con los límites del sistema, del régimen, que a veces generan forzar algunas decisiones, nos permitió a todos como aliviarnos, ¿no? Y además poner en juego el conocimiento, la revisión de las prácticas, los saberes, el valor de la experiencia, perder el temor a equivocarse, digamos, en el sentido de animarse, por supuesto que siempre apoyados en conocimiento y en decisiones razonables, animarse a nuevas propuestas, a nuevas experiencias. Así que hay algo, Mariela, que vos traes que tiene que ver con esto que decíamos al inicio, que acá hay un formato que cambia, digamos, una escuela que se presenta con otras posibilidades de escolarización, ¿no? Que rompe como el modelo más tradicional, que entonces eso también, lo que vos decías, desdibuja este tema lo desdibuja o en realidad se hace cargo, ¿no? La escuela como responsable de la construcción de trayectorias, ¿no? Claro, digamos, lo desdibuja en el sentido que no es un problema, sino que en todo caso es una situación problema. ¿Por qué no se aprende, ¿no? ¿Por qué los estudiantes no aprenden algunos saberes que consideramos que son valiosos y que no logramos activarlos o generarlos? Entonces, tomarlo como una situación a resolver entre los docentes y luego, digo, y esto es un aspecto que es fundamental, sumar en esa escena al estudiante, ¿no? Poder dar cuenta de por qué nos interesa y nos parece valioso que determinados saberes sean aprendidos, realmente nos coloca a uno de los actores de la escuela en un lugar diferente para pensar esa situación problema. Y entonces eso genera la posibilidad de avanzar. Ahí, por supuesto, y esto lo hemos visto durante estos 3 años, a distintos ritmos, con distintos momentos y con distintas propuestas. En el caso de la escuela, esta escuela secundaria que uno podría pensar es una escuela construida nuevamente sobre un formato distinto, pero en el caso de vos, Pepe, que llegás a un distrito donde tenés una heterogeneidad de escuelas, donde vos muy bien decías, algunas con avances didácticos, otras con algunas situaciones donde, digamos, seguía esta mirada más estigmatizante o más culpabilizadora de los niños o de las familias. Digamos, ¿cómo lográs vos armar o intervenir para poder, digamos, correr de esa mirada a una mirada tal vez más situacional, ¿no? ¿Cómo lo lograste? Sí, un poco tomando así algo que tenemos los dos en común en lo que estamos diciendo. Los dos creemos, los dos que estamos acá, en que en realidad todos los chicos pueden. El asunto es ver hasta dónde pueden, pero pueden. Y en realidad pueden prácticamente todo lo que la escuela demanda, porque la elaboración de los diseños curriculares, por lo menos el de Capital, está hecho a conciencia, digamos, como producto de investigaciones bien interesantes sobre las didácticas. Por lo tanto, hay como un preconcepto de que todos los chicos están en condiciones de llegar a esos contenidos. La otra premisa que también me parece que está en la base de lo que estamos diciendo es que no es solo la institución. En este caso, vos tuviste la posibilidad de un nuevo formato escolar. Yo aprendí a que si yo me quedaba solamente con lo que yo podía hacer como supervisor,
no iba a poder. Por lo tanto, iba a necesitar otras demandas que iba a tener que plantear en otras esferas, como por ejemplo en el área de salud, en el área de la política educativa. Hubo que crear nuevos cargos para trabajar situaciones particulares. En el ámbito de la capacitación, hubo que demandar a la escuela de capacitación los profesionales que estuvieran preparados para ese trabajo que se iba a hacer. Al principio, todos pensábamos que había que reforzar a las escuelas del sur. Con el tiempo nos dimos cuenta que rápidamente la cuestión se invertía. Resulta que los chicos que repetían en el norte, que son las escuelas más favorecidas, en el sur hubieran pasado de grado. Y los chicos del sur muchas veces repetían sabiendo tal vez lo mínimo que se necesitaba para una promoción. Quiero decir, hubo que rever todas las cuestiones que tenían que ver con las concepciones de enseñanza y con las concepciones de evaluación. Por eso empezamos una larguísima tarea de capacitación de los docentes en servicio. Y empezamos muy de a poquito. Empezamos trabajando la didáctica de la escritura, la didáctica de la lectura en otro año. Matemática la abordamos unos años después. Ayer se decía en uno de los paneles que en general los chicos suelen repetir más porque no adquieren la lectoescritura inicial entre primero y segundo grado. Esto es verdad. Hay una tradición de que si no se alfabetizó en primer grado, ahora por suerte lo llevamos al segundo, pero ya lo hacemos repetir en segundo. Por lo tanto, empezamos por ahí y empezamos a lograr enormes acuerdos a nivel de las coordinaciones, o sea, de los directores de escuela y de los maestros. Tuve la posibilidad de pensar capacitaciones mensuales para todos los maestros, o sea, había 9 encuentros por año que se corolaban generalmente a fin de año con alguna capacitación más intensa o con encuentros para compartir lo que había pasado, y fuimos transitando las didácticas de todas las disciplinas, con sus especificidades, porque por ejemplo, séptimo grado había que abordarla de una forma diferente, porque ahí estábamos ante el problema del fracaso de los chicos que pasaban a primer año, y entonces había que trabajar cómo prepararlos a los chicos para este ingreso a la escuela secundaria. Y ahí trabajamos, por ejemplo, matemática en un séptimo grado, que es bien diferente. Entonces, lo que sí hicimos fue un tránsito muy aceitado por las didácticas de las disciplinas y tomando básicamente el mismo diseño curricular para todos. Trabajamos mucho con las planificaciones de aulas. O sea, nos tomábamos el trabajo de ver todas las planificaciones de los maestros. Y por supuesto, después, hacer el seguimiento. Y cuando digo nos tomábamos, me estoy refiriendo a todos los equipos de conducción. O sea, trabajábamos con los coordinadores de primer ciclo y ahí armábamos qué planificar, cómo, qué tenía que tener la planificación para que todos la entendiéramos. Así con el de segundo ciclo, así con los coordinadores de sexto y séptimo grado. Y también más adelante empezamos a trabajar con criterios de evaluación, que fue otro de los problemas que nos determinaba enormemente los problemas de repitencia, ¿no? Claro. Hay algo que en los dos aparece fuertemente, como es esta centralidad en la enseñanza, ¿no? Como entender que el problema de lo que podríamos decir este supuesto, siempre queremos sacarle esta denominación de fracaso escolar, pero vamos a poder pensar en las situaciones donde los niños, jóvenes, adolescentes atraviesan problemas para el aprendizaje o para el logro, la apropiación de los conocimientos. Digo, en los dos aparece fuertemente volver a revisitar o volver a revisar las instancias de enseñanza, ¿no? En un caso, directamente la creación de una nueva manera de cómo enseñar y en el caso que vos contás, Pepe, es cómo volver a mirarlo con los directivos o con los docentes. En este sentido uno podría pensar, y vos decías, trabajamos sobre el currículum común, digamos. Ahora, ¿cómo se aborda entonces esta enseñanza para todos y todas, pero también pensando para cada una, para cada situación en particular? Mariel hablaba de recorridos distintos.
¿cómo se logró o cómo se avanzó por ahí en el nivel primario, ¿no? en el distrito? ¿Y cómo ustedes sostienen esos recorridos distintos? Porque supongo que hay que, ¿no? Detrás de eso también hay un trabajo de acompañamiento. Así que. Sí. Coincido con Pepe, realmente el trabajo sobre la planificación, sobre la programación de la enseñanza es fundamental, es arduo, es complejo, tiene idas, vueltas, picos altos, bajos, digo, todo ese proceso hay que transitarlo, hay que trabajarlo y en ese sentido tomar a partir de eso decisiones, ¿no? Decisiones que se acompañan, digo, el equipo directivo con los docentes. Siempre es un trabajo entre varios, es complejo en la tarea docente, esta tarea compartida. Entonces, la capacitación requiere y suma la posibilidad de aprender nuevas tareas, nuevos roles y desaprender algunos ejercicios o experiencias que se van instalando en la institución. Entonces, este acompañamiento en principio es entre los docentes y luego de tomar algunas decisiones, es el acompañamiento, primero el acuerdo, la presentación a los estudiantes. Esto ha sido una instancia muy interesante, el poder plantearle a los estudiantes, problematizar el no aprendizaje, desdramatizándolo. ¿Sí? No aprender es una posibilidad, inclusive es una muy buena posibilidad para revisar y repasar y revisitar. Muchas veces los estudiantes hacen que aprenden. Entonces, en ese sentido, desdramatizar que el no aprender es válido, que tiene un sentido, que nos permite, que nos motoriza, que nos activa. Entonces, lógicamente necesitamos incorporar a los estudiantes. Cuando se trabaja sobre la programación de la enseñanza, se puede empezar también a trabajar cómo identificar las situaciones de no aprendizaje, ¿no? Entre los docentes, como identificar situaciones, problemas también, ¿no? No por ahí tanto en lo particular, pero sí, qué grupos de estudiantes, qué situaciones comunes aparecen como problemas o obstáculos o situaciones que no se logran dilucidar del todo, y sobre eso también trabajar con los docentes. Luego entonces decía, sumar a los estudiantes y plantearlo desde este lugar. Bueno, acá estamos pensando en modificar, en cambiar, en proponer determinadas tareas, acciones, actividades en función de destrabar algo que como docentes estamos viendo que no permite avanzar en los aprendizajes. Este ejercicio que no es automático, digo, con los estudiantes y con los docentes también, no necesariamente uno en una primera reunión, una primera charla esto lo resuelve, lleva distintos tiempos, pero el sostener institucionalmente hacia el interior de la institución, el sostener esos criterios, esos espacios, darle el tiempo para que se generen producciones, sobre todo dar el tiempo para generar la confianza entre los docentes profesional, de poder conversar con criterios pedagógicos y poder avanzar en ese sentido requiere tiempo también. Entonces, dar ese tiempo, echar a andar ese tiempo. En ese sentido, nosotros decimos siempre que el tiempo pedagógico hay que priorizarlo por encima del tiempo administrativo. Y esto es muy complicado, pero realmente eso permite correr algunos límites que parecen que son imposibles de modificar o de tocar. Sin embargo, la propia dinámica de la escuela y las situaciones concretas y reales con los estudiantes van dando sentido que esa posibilidad se dé, ¿no? Así que
coincido y retomo fuertemente trabajar entre los docentes, con capacitación, pero además también apoyándonos en la propia práctica, apoyándonos en las experiencias concretas que llevamos adelante, en poder observar, acompañar qué se va generando. Y con los estudiantes también hay un acompañamiento en determinados momentos para ver si lo que se propuso, el diseño, la modificación que se pensó, que se llevó adelante, es la adecuada, ¿no?